Este problema fue propuesto por uno de vosotros a través del canal de YouTube y se trata de un problema planteado en el examen de admisión del Instituto Balseiro. Mediante la acción combinada de un pistón y un sistema de enfriamiento, el gas contenido en un recipiente se comprime de modo que la presión y el volumen están relacionados por P por V elevado a la X igual a constante. La presión y el volumen iniciales son respectivamente 100 kilopascales y 1 metro cúbico. El volumen final es de 0,5 metros cúbicos. Y se nos pide 1. Calcular el trabajo realizado sobre el gas en los casos en que x igual a 0, x igual a 1 y x igual a 1,4. Y 2. Esquematizar el diagrama PV en cada uno de los tres casos. Bueno, vamos con el primer caso, que es x igual a 0. En este caso, la condición P por V a la X igual a constante se expresa simplemente como que la presión es igual a constante, ya que V a la X con X igual a 0 es igual a la unidad. Es decir, se trata de un proceso que es isóbaro. ¿De acuerdo? Un proceso isóbaro, entonces, tiene para el trabajo una expresión muy sencilla. El trabajo realizado por el gas, que es como se suele definir, por el gas, se define siempre como la integral entre el volumen inicial y el volumen final de P por diferencial de V. Y el trabajo realizado sobre el gas, que es lo que nos piden aquí, ¿de acuerdo? Nos piden el trabajo realizado sobre, y es importante la palabra sobre el gas, es simplemente el trabajo realizado por el gas con signo cambiado. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, en el caso de un proceso isóbaro, como P es constante, esto es simplemente la presión por el incremento de volumen, volumen final menos el volumen inicial. Por lo tanto, el trabajo realizado sobre el gas en este caso será igual a la presión, que es constante, por el volumen inicial menos el volumen final. Y esto, usando los datos que nos dan, es igual a 100 kilopascales, que es la presión inicial, por el volumen inicial, que es en metros cúbicos 1, menos el volumen final, que es en metros cúbicos 0,5. Es decir, aquí operando, lo que me sale es, bueno, esto está en metros cúbicos, el volumen, ¿de acuerdo? Entonces, multiplicando kilopascales por metros cúbicos, las unidades que me salen son kilojulios. Es importante tener claro esta cuestión de las unidades, ¿de acuerdo? Entonces, lo que sale aquí es 50 kilojulios de trabajo realizado sobre el gas. Bueno, para el segundo caso, x igual a 1, se tiene que P por V es igual a una constante. ¿De acuerdo? Al sustituir la x por 1 en esta expresión de aquí. Por lo tanto, tenemos que la presión en todo momento va a ser igual a esa constante dividida por el volumen. Ahora bien, esa constante la podemos calcular como la presión inicial por el volumen inicial, ya que en el estado inicial también se cumplirá que ese producto es igual a esa constante, dividida por V. Es decir, tenemos la expresión de la presión como una constante dividida por V. Entonces el trabajo realizado sobre el gas será igual a, como siempre, la integral entre el volumen. En este caso los límites de integración los voy a intercambiar porque es el trabajo sobre el gas, ¿de acuerdo? Entonces sería el volumen final abajo y el volumen inicial arriba de P diferencial de V. Esta expresión es general, ¿de acuerdo? Pero en este caso particularizamos para esta expresión de la presión que hemos escrito. Como el numerador es una constante, lo puedo sacar fuera de la integral
y entonces tengo la presión inicial por el volumen inicial por la integral diferencial de V partido por V entre los límites volumen final y volumen inicial. ¿De acuerdo? Esto es una integral inmediata y entonces esto es igual al producto de la presión inicial por el volumen inicial por el logaritmo neperiano de V inicial dividido de V final. Haciendo la integral inmediata, ¿de acuerdo? Y sustituyendo, tenemos la presión inicial por el volumen inicial es 100 kilopascales por un metro cúbico, que serán, por lo tanto, 100 kilojulios, por el logaritmo neperiano de V inicial, que es 1, entre V final, que es 0,5, es el logaritmo neperiano de 2. Y esto operando es igual a 69,315 kilojulios. Aquí me gustaría añadir una cosa, y es que aunque no se nos dice que el gas sea ideal, para el caso de un gas ideal tendríamos que P por V, que es igual al número de moles por la constante R y por T, en este caso, si P por V es igual a una constante, quiere decir que T es una constante, es decir, sería un proceso isotermo. Pero esto sería cierto solo si el gas fuera ideal. Lo pongo entre paréntesis porque no es algo que se nos diga en el problema. Es simplemente un apunte teórico para tenerlo en mente, ¿de acuerdo? Bueno, para el caso x igual a 1,4 tenemos que se verifica en todo momento que P por V elevado a la 1,4 es igual a constante. Y esa constante en particular la podemos calcular como el valor en el instante inicial, en el estado inicial, P inicial por V inicial elevado a la 1,4, que vamos a llamar, para simplificar la notación, la constante C mayúscula. Bueno, pues volviendo a la definición de trabajo realizado sobre el gas, ¿de acuerdo? Esto es igual a la integral entre el volumen final abajo, porque es sobre el gas, y el volumen inicial en el límite de arriba de la integral, de la presión por diferencial de volumen. Sustituyendo de nuevo aquí la presión por la expresión que tiene en este caso particular, que será igual a C dividido de V elevado a la 1,4, ¿de acuerdo? Esto será igual a, el volumen final es, bueno, lo sustituyo después, ¿de acuerdo? Vamos a mantener aquí volumen final y volumen inicial, y aquí sería C dividido de V elevado a la 1,4 por diferencial de V, que es una integral inmediata. Saco fuera la constante de la integral, y aquí tendría esta otra forma de expresarlo para ver más claramente cómo es la integral inmediata, ¿de acuerdo? Y entonces esto es igual a C por V elevado a la 1 menos 1,4 dividido por 1 menos 1,4 integrado entre estos límites de integración. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora ya esto lo puedo poner teniendo en cuenta que C es igual a la presión inicial por el volumen inicial elevado a la 1,4. Aquí tendríamos volumen inicial elevado a la menos 0,4 menos volumen final elevado a la menos 0,4 y esto dividido por menos 0,4, teniendo en cuenta que el volumen inicial es 1 metro cúbico y el volumen final es 0,5 metros cúbicos y que la presión inicial es 100 kilopascales, operando lo que nos sale es 79,9 kilojulios.
Bien, una observación interesante en este caso es que estaría representando para un gas ideal, si el gas fuera ideal, estaría representando un proceso adiabático con un coeficiente adiabático igual a 1,4, que es un valor bastante típico en los gases ideales, ya que los procesos adiabáticos en gases ideales vienen precisamente descritos por una relación del tipo P por V a la X igual a constante, donde X representa el coeficiente adiabático del gas. Bueno, en el apartado 2 se nos pide esquematizar el diagrama PV en cada uno de los tres casos. Entonces aquí primeramente en azul he representado el caso x igual a 0, que como hemos visto es un proceso isóbaro, es decir, a presión constante. Esa presión será 100 kilopascales, como hemos visto, y por lo tanto el proceso consistirá en recorrer según este tramo recto horizontal entre el estado inicial, que corresponde a 1 metro cúbico de volumen, y el estado final, que corresponde a 0,5 metros cúbicos. Por lo tanto, es este trazo azul que he dibujado aquí. El segundo caso, x igual a 1, se corresponde a una situación que, como hemos visto, supone una dependencia entre la presión y el volumen del tipo P por V igual a constante. Entonces, la curva en el plano PV que corresponde a esta dependencia es una hipérbola, y como hemos comentado, si el gas es ideal, esa hipérbola representa una curva isoterma. De forma que el estado inicial es el mismo de antes y el estado final es a una presión superior a la del caso x igual a 0, que sería este el estado final. ¿De acuerdo? Y por último, el tercer caso, x igual a 1,4, se corresponde con esta curva verde, para la cual la dependencia entre la presión y el volumen es del tipo P por V elevado a la 1,4 igual a constante, y es una curva con más inclinación que la curva roja, que es la hipérbola, y esa curva verde del tercer caso, para el caso de un gas ideal, se corresponde con un proceso adiabático con coeficiente adiabático 1,4. Entonces, en este tercer caso, el estado final sería este de aquí arriba, que sería, de los tres casos, aquel para el cual la presión es mayor. Así pues, esta es la representación de los tres casos en el diagrama PV como se nos pide. Bien, y una última observación interesante a la vista de este diagrama es que vemos cómo el área bajo la curva verde, que representa el trabajo entre el estado inicial y el estado final, es mayor que el área correspondiente bajo la curva roja, y esta a su vez es mayor que el área bajo la recta horizontal azul. ¿Cómo corresponde a lo que hemos visto para el trabajo? Es decir, esa área representa el trabajo en cada uno de los procesos, y hemos visto que para el proceso con x igual a 1,4 es el mayor de todos, que para x igual a 1 es más pequeño pero es mayor que para x igual a 0, y que para x igual a 0 es el más pequeño de todos. Así pues vemos cómo gráficamente también podemos entender el concepto de trabajo realizado sobre el gas, y que cuadra con el cálculo que hemos hecho, tal como hemos visto en el apartado anterior.